Alerta si tú aplicaste un caso de asilo ante UCI porque están llamando a la entrevista de miedo creíble. Si tú aplicaste un caso de asilo en el 2014, 15, 16, 17, 18, debes estar atento porque están llamando a la entrevista de miedo creíble. Lo lamentable es que estos casos fueron enviados solamente con una historia y otros sin historia y necesitan suplementar un caso de asilo 7 a 10 días antes de la entrevista de miedo creíble. Y la notificación te llega 21 días o 20 días antes de la entrevista de miedo creíble y tú debes enviar la evidencia adicional o suplementar el caso o corregir tu declaración o cualquier error del formulario. Tienes únicamente 10 días. Si te envían una notificación para comparecer 21 días, ¿cuántos días te van a quedar para reparar un caso de asilo, por ejemplo, de hace 10 años? Es decir, en 10 días tienes que reparar un caso, suplementarlo, mandar evidencia adicional en 10 días. Es una tarea titánica. La invitación es para que usted busque su abogado, su preparador y empiece a mandar la suplementación o evidencia adicional o hacer correcciones que son indispensables para esta entrevista de miedo creíble. Este es un expediente que vamos a enviar de una persona que entró en el 2015 y nosotros en 7 días tuvimos que hacer milagros, pero es un reto total, ¿ok? Los abogados están full, señores. Los preparadores tal vez también están full. Así que trate de contactar su abogado, su preparador, para que envíe la suplementación de su caso. Aquí hay 400 hojas. ¿Por qué? Porque cada expediente tiene 200. Y esto no es gamelote, esta es información real. Porque aquí se demuestra el miedo pasado porque saliste de Venezuela o de cualquier otro país, y también por qué no puedes volver a tu país si todavía te pueden hacer daño a aquellas mismas personas o aquel grupo del cual huiste. Hay que saber argumentar por qué tu vida corre peligro y por qué, a pesar de tantos años, no puedes volver a tu país. Nosotros en nuestra oficina estamos haciendo un análisis e evaluación de las fortalezas y las debilidades y las recomendaciones a corregir de su declaración o de su asilo en general. Así que puedes contactarnos y con mucho gusto te vamos a poder ayudar. Adicionalmente a ello, quiero que compartas esta información si conoces a alguien que pueda estar en esta situación de haber aplicado un asilo hace muchísimos años y que no ha mandado evidencias o ha hecho correcciones necesarias en su aplicación. Espero que compartas esta información y por favor, póngase en acción. Alerta si tú aplicaste un caso de asilo ante UCI porque están llamando a la entrevista de miedo creíble. Si tú aplicaste un caso de asilo en el 2014, 15, 16, 17, 18, debes estar atento porque están llamando a la entrevista de miedo creíble. Lo lamentable es que estos casos fueron enviados solamente con una historia y otros sin historia y necesitan suplementar un caso de asilo 7 a 10 días antes de la entrevista de miedo creíble. Y la notificación te llega 21 días o 20 días antes de la entrevista de miedo creíble y tú debes enviar la evidencia adicional o suplementar el caso o corregir tu declaración o cualquier error del formulario. Tienes únicamente 10 días. Si te envían una notificación para comparecer 21 días, ¿cuántos días te van a quedar para reparar un caso de asilo, por ejemplo, de hace 10 años? Es decir, en 10 días tienes que reparar un caso, suplementarlo, mandar evidencia adicional en 10 días. Es una tarea titánica. La invitación es para que usted busque su abogado, su preparador y empiece a mandar la suplementación o evidencia adicional o hacer correcciones que son indispensables para esta entrevista de miedo creíble. Este es un expediente que vamos a enviar de una persona que entró en el 2015 y nosotros en 7 días tuvimos que hacer milagros, pero es un reto total, ¿ok? Los abogados están full, señores. Los preparadores tal vez también están full. Así que trate de contactar su abogado, su preparador, para que envíe la suplementación de su caso. Aquí hay 400 hojas. ¿Por qué? Porque cada expediente tiene 200. Y esto no es gamelote, esta es información real. Porque aquí se demuestra el miedo pasado porque saliste de Venezuela o de cualquier otro país, y también por qué no puedes volver a tu país si todavía te pueden hacer daño a aquellas mismas personas o aquel grupo del cual huiste. Hay que saber argumentar por qué tu vida corre peligro y por qué, a pesar de tantos años, no puedes volver a tu país. Nosotros en nuestra oficina estamos haciendo un análisis e evaluación de las fortalezas y las debilidades y las recomendaciones a corregir de su declaración o de su asilo en general.
Así que puedes contactarnos y con mucho gusto te vamos a poder ayudar. Adicionalmente a ello, quiero que compartas esta información si conoces a alguien que pueda estar en esta situación de haber aplicado un asilo hace muchísimos años y que no ha mandado evidencias o ha hecho correcciones necesarias en su aplicación. Espero que compartas esta información y por favor, póngase en acción.